Veamos el tema de adopción espiritual, que es un medio práctico que podría ayudar y salvar a los niños muertos sin bautismo. ¿Cómo? Sería adoptarlos espiritualmente como hijos. No importa que no sean de nuestra propia familia. Recuerden que todos somos hijos del mismo Dios y somos hermanos en Cristo. Por eso, adoptarlos significaría amarlos y ayudarlos como hijos espirituales para la eternidad. Una madre y un padre de la tierra deben preocuparse de sus hijos y darle todo lo que les ayude a ser más y mejores como personas, para que ellos puedan ser felices en el mejor sentido de la palabra. Pues bien, los padres espirituales deben preocuparse también de hacerlos felices, si no lo son, porque están en el limbo. Deben orar por ellos. ¿Por quiénes? Si no conocen casos concretos de abortos o pérdidas, pueden orar en general por todos los niños que están en el limbo o que son abortados ese mismo día, o por todos los niños difuntos de tal familia que todavía puedan estar en el limbo. Dios sabrá a quién les aplica sus oraciones. No importa que su padre o su madre espiritual no lo sepa. En el cielo lo sabrán, pues se lo agradecerán de corazón. No digamos que esto es solo para religiosas. Todos debemos amar a los demás y abrirnos a dimensiones universales y no cerrarnos en nuestra propia familia. Debemos amar sin fronteras y con un corazón total para ser felices a los demás. La Madre Teresa de Calcuta hablaba de orar por los niños en peligro de ser abortados y adoptarlos espiritualmente para conseguir su salvación. Ella publicó una oración para ser rezada por estos niños aún no nacidos. Padre Celestial, que has creado a los hombres a tu propia imagen, y no quieres que perezca ni el más pequeñito de nosotros. Por amor, tú confiaste a tu propio Hijo, a la Virgen María. Ahora, confiando en tu amor, te pedimos que protejas de todo mal a los pequeñitos por nacer, a quienes tú has dado la vida. Amén. En muchas instituciones católicas y no católicas pro vida que luchan contra el aborto a lo largo del mundo, han establecido programas de adopción espiritual para los niños no nacidos. Para ello, basta hacer un pequeño compromiso, escrito en una cédula, en la que uno se compromete a orar intensamente durante 9 meses por el niño que está en el vientre de su madre y a quien sus padres o familiares están pensando abortar. Se le pone un nombre y se ora a partir de la fecha del compromiso. En algunas cédulas dice así. Por ejemplo, yo, Silvia, me comprometo a orar por mi hijo adoptado espiritualmente durante 9 meses. Yo sé que Dios hizo de modo especial a cada uno de nosotros. Yo lo adopto y lo llamaré a mi hijo espiritual, Jesús. Poner nombre y firma con la fecha. Yo lo adopto como Jesús. Y rezan la siguiente oración. Jesús, José y María, yo os amo mucho y os pido conservar la vida de mi hijo adoptado espiritualmente y que está en peligro de ser abortado. Qué bonita oración, qué bonito pensamiento el orar por un niño que aún en este momento se encuentra en el vientre de su madre. Y qué triste que a pesar de este milagro, de esta belleza, de este regalo de nuestro Padre Dios, su mamita y su papito están pensando en abortarlo.
Es así como nosotros, hermanos, podemos hacer esta oración y adoptar espiritualmente a ese niño que no conocemos o a esos niños que no conocemos. Vamos a ser sus madres adoptivas espiritualmente. Vamos a llegar con nuestra oración hasta ese vientre de esa madre que no quiere tenerlo. Pues vamos a ser nosotras esa madre. Vamos a adoptarlos espiritualmente. Inventemos un nombre para ese niño, porque así se va a llamar mi hijo espiritual, mi hijo adoptivo. Por ejemplo, Jesús. Yo voy a adoptar a Jesús para que él sea feliz y ojalá su mami y su papi se arrepientan de arrancarle la vida que Dios con tanto amor creó dentro del vientre de su madre. Así que, hermanos, hermanas, vamos a comprometernos a salvar vidas, porque realmente es una vida que ya está latiendo dentro de un vientre. Así que tenemos tarea, una enorme tarea, orar por esos pequeñitos. Por supuesto que esta adopción espiritual está programada para orar primero y fundamentalmente para que estos niños por nacer no sean abortados. Pero ¿cómo? De hecho, muchos de estos niños serán abortados. Creemos que también les servirá esta oración antes de morir para que les sirva como bautismo de deseo y conseguir su salvación. ¿Ven? Si lamentablemente no logramos que ese bebé se interrumpa el aborto, pues entonces esta oración como quiera va a llegar a él para que este bebé sea salvado, porque obviamente no tendrá vida fuera del vientre y no tendrá un bautismo. Pero como en el video anterior se explicaba que un bebé muerto sin bautismo puede ser salvado si deseamos bautizarlo, simplemente por el deseo de querer bautizarlo. Entonces, vamos a orar por él, por el que no logre salvar su vida. Vamos a bautizarlo con el deseo de que ese niño sea bautizado y pueda llegar a la salvación. Veamos otra oración que mezcla las dos cosas, la adopción espiritual y la oración por los bebés ya abortados. Padre Celestial, que nos has dado el don de la libertad para amar y seguir tus caminos y mandamientos. Perdona a aquellos padres que abusando de esta libertad destruyen el don de la vida que tú les has dado a sus hijos. Perdona a quienes destruyen la vida humana abortando al bebé que esperan. Dales a estos niños la oportunidad de gozar de tu presencia por toda la eternidad. Y permíteme, Padre, adoptar espiritualmente a un bebé por nacer y ofrecer mis oraciones, trabajos y gozos y sufrimientos por ese pequeño para que pueda nacer y vivir para tu mayor honor y gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo, en unión con el Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Testimonio de una religiosa contemplativa italiana, escrito el 25 de marzo del 2001 y cuyo original tengo en mi poder. Esto lo dice el padre Ángel Peña, autor de este libro. Jesús, cuando uno de mis familiares me ha referido que una persona muy querida para mí había abortado a su criatura en un momento difícil de su vida, me he sentido muy apenada y triste. El pensamiento de ese niño no se me apartaba de mi mente, por eso lo he adoptado. Le he puesto un nombre y como no sabía su sexo, le he puesto Jussi Mar, Giuseppe si era varón y María si era mujer. Hoy, fiesta de tu encarnación en María, me ha venido una inspiración que tú has puesto en mi corazón. Lo único que puedo decir
es que me ha venido como un impulso de hacer algo por esa criatura que de cierto está viva. Jesús, tu amor divino viene a mi corazón cada día en la Santa Comunión. Por eso te pido que, a través de mi pobreza y miseria humana, puedas continuar haciendo crecer y formando a ese pequeño ser al cual tú has dado la vida. Nútrelo con tu pan de vida cada día en nuestro encuentro eucarístico. Te pido esta gracia y me ofrezco a ti en cuerpo y alma para que después de 9 meses de comunión eucarística, Yusimar esté totalmente formado en el cielo y sea una alabanza de amor a tu potencia creadora. Jesús, ¿te he pedido demasiado? Perdóname, pero ya me siento madre de esa criaturita que nacerá a la vida plena en Navidad, como has nacido tú del vientre purísimo de María, tu dulcísima madre. Jesús, soy feliz como una joven madre, aunque ya tengo 80 años, pero sé que no cuentan los años a los ojos del Omnipotente. Me escribe el 21 de mayo del 2002 y me dice: Padre, pienso que Yusimar tiene ya 5 meses de nacido a la vida plena de Dios y siento que está bien. Continúo pensando en él en la comunión de cada día y lo siento muy cerquita de mí y me ayuda en tantas pequeñas dificultades. Me basta llamarlo para que venga en mi ayuda. Si tú supieras cuánto me ayuda espiritualmente, esta tarea de sentirme mamá con Yusimar. Siempre he querido ser madre de una inmensa multitud de hijos. Por eso los adoptaré a esos niños y los nutriré con el pan de vida de la Eucaristía, en unión con María, la Madre del Cielo, que también es madre de todos ellos. Considero que con una sola comunión bien recibida sería suficiente para que este niño abortado reciba su bautismo de amor y vaya al cielo. Lo interesante de este testimonio es que se siente madre de estos niños y que ofrece la comunión por ellos. Por otra parte, se ve la utilidad de invocarlo, pues en el cielo no pueden ser indiferentes y desagradecidos. Por eso ella nos dice: lo siento muy cerquita y me ayuda en las dificultades. Me basta llamarlo para que venga en mi ayuda. Si supieras cuánto me ayuda espiritualmente. Creemos que orar por ellos no es una devoción vacía y de pura imaginación, sino muy útil para estos niños y que les servirá como bautismo vicario de deseo para su salvación. En la cuarta parte del libro veamos los testimonios y las experiencias. En esta cuarta parte vamos a analizar diferentes experiencias y testimonios de muchas personas que nos hablan de la necesidad de orar por estos niños muertos sin bautismo para poder liberarlos del limbo y llevarlos al cielo. Hay un dicho muy antiguo que dice: contra factum non valet argumentum, contra un hecho real no valen argumentos. Me disculpo porque no muy bien sé hablar el inglés, pero bueno, trato de enviar el mensaje, ojalá y me comprendan. Y hay otro que dice: la experiencia es madre de la ciencia. Por supuesto que algunos de estos testimonios son muy personales o subjetivos, pero tomados en conjunto. Creemos que pueden servir de apoyo a nuestra opinión sobre el limbo temporal de estos niños. Ahora veamos algunas experiencias de la vida diaria que nos indican que estos niños muertos sin bautismo a veces se presentan y buscan el amor de su familia, lo cual podría indicarnos también que están en un tiempo de espera, o sea, en el limbo, hasta poder llegar al cielo y disfrutar de la plena felicidad. Un día una señora me decía: Padre, tengo a mi hijo de 3 años que ve constantemente a un amiguito que juega con él. ¿Qué es? ¿Es un ángel? Yo le pregunté: ¿ha tenido alguna vez un aborto? Sí, me dijo,
pues entonces es posible que sea ese niño que se aparece a su hermanito, porque está buscando el amor de su familia. De hecho, se dan algunos casos de niños pequeños que ven lo que suele llamarse como duendes. Otros niños pequeños que se les aparecen durante años y en algunos casos hasta envejecen con ellos, como para dar a entender que son sus mismos hermanos. Fíjense, hermanos, yo, pequeña Chapis, quiero, ahorita que estoy hablando sobre este tema de los duendes y de los niños, los amiguitos imaginarios de nuestros hijos, yo viví un caso similar. Yo perdí 2 bebés, me caí de un segundo piso y perdí a mis bebés. Fue un aborto por accidente, eran cuatitos, y después con el tiempo tuve a mi hija la mayor y ella tenía ese caso. Desde muy pequeñita siempre platicaba con 2 niños y una mujer. La mujer, como ella me explicaba, la mujer era una persona, pues una mujer, un adulto, que se llamaba Cecilia. Mi hija hablaba mucho con ella, incluso yo la veía sentada platicando como si realmente estuviera una persona frente a ella. Y ella platicaba mucho con ella y le contaba cosas. Incluso me llamaba mucho la atención porque mi hija luego me decía, mamá, fíjate que va a venir cierta persona a vernos. O mamá, fíjate que mi tía fulana de tal está muy enferma, deberías ir a verla. Y yo le decía, ¿cómo enferma? Sí, es que fíjate que está saliendo embarazada, va a tener un bebé y pero se ha puesto muy malita y va a tener una niña. Y realmente pues no sabíamos que mi prima estuviera embarazada y pues de tanta insistencia de mi hija, fuimos a preguntar y realmente sí, mi prima estaba saliendo embarazada, y por lo tanto había dejado de venir a visitar a sus papás, estaba en su casa con su esposo y era por ese motivo que no venía, porque estaba en reposo por su embarazo. Y con el tiempo pues nace su bebé y en efecto era una niña. Y mi niña me decía, ¿qué te dije, mamá? ¿Ya viste que no me equivoqué? Y yo un día le pregunté, ¿cómo es que tú sabías eso? O sea, ¿quién te dijo, cómo supiste que estaba embarazada? Dijo, pues es que me lo dijo mi hermana Cecilia. Ella le llamaba hermana, no le decía amiga. Y decía que su hermana Cecilia, le contaba su vida. Y mi hija me platicaba, o sea, me platicaba como que realmente la estaba viendo. Y decía, fíjate que mi hermana, ella era una doctora, pero ella curaba con hierbas y preparados. Y y había 2 niños que siempre peleaban con ella. O sea, a ella le encantaba platicar con Cecilia. Y hablaba muy bonito de ella y me contaba toda la vida de Cecilia. Pero había 2 niños que eran los que la hacían, pues la hacían rezongar, repelar, porque esos niños peleaban con ella, incluso le peleaban hasta al abuelo. Mi papá, varias veces sentado leyendo el periódico, la veía, como ella venía corre y corre, gritándole, abuelo, abuelo, ayúdame. Es que fulanito y sutanito me quieren pegar, me vienen correteando y me quieren echar una víbora y no sé qué tanto. Y mi papá pues le seguía el juego, ¿verdad? Y ya los regañaba, cálmense, fulanito y sutanito, déjenla. Pero varias veces sucedía así, o sea, nos llamaba la atención porque ella los veía. O sea, no, o sea, era como muy real. Entonces ahora pienso que posiblemente pudieron ser mis bebés que murieron abortados cuando me caí de un segundo piso. Y pues bueno, ahora continúo con la lectura. María Sima, la gran mística austriaca, dice que a veces los hermanos sienten la presencia de otro niño junto a ellos, aunque nada saben de aquel hermanito nacido, muerto o abortado. Quizás a ello se deban tantas historias de duendes en todas las culturas, que no son más que estos niños que con permiso de Dios se aparecen a sus familiares para llamar la atención, para que los amen y oren por ellos, porque todavía están en el limbo y necesitan ser liberados.
Algo parecido podemos decir de muchos fantasmas que se aparecen y no son más que almas del purgatorio que buscan las oraciones de sus familias. Tengo 3 hijos, una niña mayor, un varoncito y una niña más pequeña. La más pequeña también me ha contado que constantemente ella ha visto un niño sentado a su lado. Obviamente le da miedo y pues ella trata de huir y viene y me busca y siempre me ha dicho, mamá, es que he visto un niño y he visto un niño y pues entonces eso podría ser. Mi hija la más pequeña también fue compañerita de otro bebé en mi vientre. Fue otro embarazo de doble, de cuatitos, pero durante el transcurso de mi embarazo solamente mi hija se logró. El otro bebé pues malamente no se desarrolló por completo y dejó de latir su corazoncito y solamente tuve a la niña. Posiblemente ahorita que veo toda esta historia pues puede ser su hermano. Pues entonces seguiremos orando por todos esos bebés que han muerto sin bautismo. La escritora Linda Bird Franke en su libro Un pequeño fantasma que se le aparece después de haber abortado. Ahora tengo este pequeño fantasma, un fantasma pequeñito que aparece únicamente cuando estoy viendo algo hermoso como la luna llena en el océano la semana pasada y el bebé me saluda con las manos y yo lo saludo a él. El doctor Philip Ney cuenta que un paciente reportó un sueño que había tenido a los 7 años en el que 3 gnomos, o sea duendes, se fueron a jugar con él en un banco de arena. Mientras jugaba, los bancos de arena se derrumbaron y por consiguiente sus 3 gnomos, o sea duendes, quedaron enterrados. Él no pudo decirme quiénes eran ellos, pero sabía que eran sus hermanos. Su madre admitió 3 abortos tempranos, pero insistió en que su hijo no podía haberse enterado. El doctor McHale dice que un niño que no ha sido aceptado con amor por su familia y consagrado a Dios, clamará por el amor y las oraciones de un miembro vivo de la familia, a menudo un gemelo, el próximo niño en la familia o la persona más sensible de la familia. Como aquella niña que me confesó que había contemplado a su hermana crecer todo el tiempo, pero que nunca se había atrevido a hablar de ello. He sido testigo de más de 600 casos de niños fallecidos que habían continuado creciendo al mismo ritmo que lo hubieran hecho de haber seguido con vida. 2 jóvenes de la India de 17 y 24 años oían voces por la noche que decían, «Madre, ayúdame». Cada día al despertar iban a la cocina y encontraban la jarra de agua y otras cosas en medio del piso. Cuando su madre reconoció que había tenido 2 gemelos que habían nacido muertos y los había enterrado sin ninguna oración en el patio de su casa. Por consejo del doctor Mahal les pusieron un nombre y los encomendaron a Jesús, y a partir de ese día no se oyeron más voces. En un pequeño pueblo de Inglaterra todos sabían que en determinada casa se aparecía con frecuencia por la noche el fantasma de un niño pequeño. El doctor McHale preguntó a los miembros de la familia y le dijeron que hacía 11 años había nacido muerto un niño. Celebraron una misa por este niño y durante la misa el doctor McHale vio en visión al niño que estaba sonriendo y corría hacia Jesús que lo esperaba y lo estrechaba entre sus brazos. A partir de ese día no volvió a aparecerse más. Una obstetriz que comenzaba su nuevo trabajo en un hospital se dio con la sorpresa de que cada noche se despertaba y veía junto a ella la figura de un hombre que la miraba insistentemente. Después de indagar, le dijeron que un médico se había suicidado en aquel lugar y que él había practicado muchos abortos. Celebraron una misa por el médico suicida y también por los niños abortados. Después de orar por estos niños abortados, la madre de la obstetriz vio la habitación llena de niños sonriendo, que parecían muy felices, hasta que desaparecieron dentro de una luz que se alejó. Pareciera que la oración, especialmente la misa y la consagración de estos niños a Dios los hace ser felices y descansar en paz.
La psiquiatría es una rama de la medicina que trata de la curación de las enfermedades mentales. Muchas de ellas son curadas de modo asombroso al orar por estos niños muertos sin bautismo. Algunos de ellos se aparecen a sus propios familiares, sobre todo a sus hermanos, y parecen crecer con ellos. ¿Quiere esto decir que no son felices hasta que se integren a su familia? Les pongan un nombre y los ofrezcan a Dios por medio de una misa, de un bautismo espiritual, de una consagración a Dios o de oraciones por ellos. En este caso, puede esto indicarnos que estaría todavía en un estado de limbo hasta que sean liberados por las oraciones, sobre todo de su familia o de personas buenas. A este respecto, es muy importante el estudio científico que ha hecho de estos casos el Dr. McHale. El Dr. Kenneth McHale es un eminente cirujano y psiquiatra inglés, miembro del Royal College of Psychiatrists del Reino Unido. Durante varios años, hasta 1945, trabajó en China, donde había nacido, y se ha convertido en un experto para curar muchas enfermedades psiquiátricas. Ha escrito varios libros y artículos acerca de las enfermedades mentales y los poderes curativos de la Eucaristía. Ha abierto un camino nuevo al que están siguiendo algunos otros, como el Dr. Kurt Koch en su libro Christian Counseling and Occultists. Discúlpenme el cómo expreso las frases o las palabras en inglés. Realmente no puedo con ellas. Tengo mucho respeto a estas palabras. El Dr. McHale, a pesar de ser de confesión anglicana, habla mucho en su libro Healing the Family Tree, que es un bestseller internacional de la necesidad de orar por los niños muertos. Ha llegado a esta conclusión debido a su gran experiencia de curación de enfermedades mentales y a la necesidad de curar. Muchas veces la raíz de la enfermedad, curando la relación con los antepasados por medio de la oración. Por eso dice: dado que tanto los vivos como los muertos son miembros del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 15:29, podemos pedir a Cristo que ayude a los muertos a recibir su amor y su perdón, que les ofrece a través de la Eucaristía. No soy teólogo, soy un simple investigador con una limitada comprensión de cómo funciona la capacidad curativa de Dios. En el caso de niños que hayan nacido muertos o de abortos, resulta conveniente darles un nombre. Isaías 49:1. Aunque según mis experiencias normalmente solo hace falta una celebración de la Eucaristía para liberar a un niño nacido muerto, para liberar a un adulto que necesite más amor y perdón. Pueden hacer falta varias Eucaristías. Y lo más asombroso es que al liberar a estos niños muertos sin bautismo, se sanan de modo admirable muchos miembros de familia, porque se entabla una nueva relación familiar y hay más unión y amor entre ellos. Dice: tengo registrados más de 600 casos de curaciones directas producidas tras la celebración de una Eucaristía por fetos, víctimas de abortos voluntarios o involuntarios, niños que nacieron muertos o fueron abandonados inmediatamente después de su nacimiento, que nunca fueron debidamente amados o consagrados a Jesucristo en una ceremonia de entierro. Cuando se ha celebrado una Eucaristía por esta clase de seres, los resultados son impresionantes. Muchos han experimentado los beneficios del poder curativo que se generó, incluyendo pacientes que estaban participando en la Eucaristía, pero también otros que se encontraban a muchos kilómetros en hospitales e instituciones mentales y no sabían nada acerca de dichas ceremonias, e incluso parientes mentalmente perturbados que vivían en países lejanos. Joan llegó hasta mí a través de un doctor en medicina general, antes de mi primer encuentro con aquella niña de solo 9 años de edad. Estudié atentamente las notas de su equipo de médicos y los informes de su profesora a los 5 años. El carácter abierto y alegre de Joan cambió de repente. Empezó a resultar difícil de tratar y daba muestras de un comportamiento irracional, diagnosticándosele una epilepsia. Su madre se quedó muy asustada y desconcertada. En una carta me decía: cuando Joan cae en uno de esos estados, su rostro se descompone. Parece tan lejos de ser ella que me da escalofríos.
La profesora me escribió: Joan pierde fácilmente el control e incurre en estallidos emocionales. La presentación de las tareas escolares deja mucho que desear. Sus padres me dijeron que recientemente había empezado a correr delante de los coches, de modo que tenían que sujetarla con unas riendas para su propia seguridad. Hablé con Joan, se sentó sobre mis rodillas y le pregunté cuántos hermanos tenía. Su respuesta me sorprendió. Tengo 3 hermanos y 3 hermanas. Yo le dije que solo tenía 3 hermanos y 2 hermanas. Joan entonces se mostró extremadamente airada, saltó de mis rodillas y empezó a dar patadas y gritos. Tengo 3 hermanas y no 2. ¿Ves a esa mujer sentada ahí? Gritó señalando a su madre. Es una asesina. Tiró a mi hermanita por el water, o sea, por el baño. Mi hermana es mi amiga, la conozco, se llama Melissa. Sus padres comenzaron a discutir y yo abracé a Joan y le dije: oremos juntos a Jesucristo y pidámosle que cuide a Melissa, y pronunciamos la siguiente oración: Jesucristo, nuestro Señor, por favor, cuida a Melissa y condúcela a tu reino. Su madre me contó que antes que Joan naciera, y debido a la equivocación de un médico, había sufrido un aborto involuntario. A Joan nunca se le había mencionado el incidente y nadie conocía el nombre que la madre le hubiera gustado poner a la niña: Melissa. Nada tiene que sorprenderte que Joan supiera acerca de Melissa. De hecho, en mis ficheros tengo alrededor de 1400 casos parecidos. Parecía evidente que aquella niña que no había llegado a nacer y que por tanto no había sido consagrada a Jesucristo era la causa de las dificultades de Joan y quizá de las migrañas que la madre sufría desde hacía años. Celebramos una Eucaristía por Melissa y los resultados modificaron totalmente la vida de la familia. Los estallidos emocionales de Joan, su comportamiento irracional y su incapacidad de concentrarse desaparecieron de una vez por todas. Las pruebas realizadas demostraron que su epilepsia estaba totalmente curada y poco después dejó de tomar cualquier clase de medicamento. Las jaquecas de la madre pasaron a ser solo un recuerdo. Un año después, Joan es una niña sana y feliz que va muy bien en los estudios y que es la alegría de la familia. Pareciera que la Eucaristía y la consagración de la niña abortada al Señor fueron para ella como un bautismo espiritual, y al sanarse la relación entre ella y su hermana y sus padres, al sentir el amor familiar, pudo encontrar la felicidad definitiva y eterna que todavía no había conseguido. Veamos otros casos en los que la misa no solo da paz al niño muerto sin bautismo, sino que también sana a sus hermanos de graves problemas de salud. Una mujer de 50 años estaba preocupada por el extraño comportamiento de su hijo. Ella admitió que había tenido 2 abortos durante su juventud, durante la misa por estos niños abortados. Ella sintió una extraña sensación en su abdomen por 3 veces. Entonces ella se acordó que había tenido también un niño que había nacido muerto y este tercero también fue incluido en la misa. Desde ese momento, la conducta de su hijo fue normal. Un hombre profesional llevó a varios especialistas a su hija porque era muy violenta. La hija de 26 años había sido promiscua sexualmente con hombres 30 años mayores que ella, buscando antecedentes. El doctor McHale encontró que su madre había tenido un aborto varios años antes de casarse con el padre de la joven. El comportamiento de la madre antes de casarse había sido parecido al de la hija durante la misa por el aborto. El padre tuvo la visión interior de un niño y rezó por él. Los problemas de la hija desaparecieron a partir de ese día. Las personas más afectadas por estos niños abortados, no consagrados al Señor y que necesitan que se ore por ellos, son los propios padres, un hermano o hermana gemelo. El niño que nace a continuación, un niño adoptado en su lugar o incluso, como en el caso de Joan, el niño más sensible de la familia. Veamos otro caso. El vicario de una iglesia local comprobó por sí mismo cómo una de las mujeres de su parroquia había logrado superar una enfermedad mental aparentemente incurable, después de haber orado por uno de sus hijos que había abortado y de haberlo consagrado al Señor durante una Eucaristía. Animado por esta experiencia, acudió a visitar a otra mujer llamada Mildred, de algo más de 60 años. Ella le contó algo que no había dicho a nadie en toda su vida.
Cuando todavía era adolescente, tuvo un aborto. El vicario le sugirió que celebrasen una ceremonia en la iglesia para consagrar a su hijo abortado a Dios y Mildred accedió. Cuando terminó la ceremonia, habían desaparecido todos sus dolores y experimentó una sensación de liberación y alegría. Parece ser que el niño no nacido había intentado atraer su atención mediante los dolores de estómago. Era como si el propio niño se hubiera convertido en el dolor de estómago. Los gemelos o mellizos muestran una sensibilidad especial hacia su hermano o hermana muertos. Durante la celebración de la Eucaristía, una madre me mencionó que una de sus hijas gemelas había fallecido en el momento del parto y que el hospital se había ocupado de enterrar sus restos. Cuando rezamos por primera vez para contrarrestar los efectos negativos de este incidente, brotaron lágrimas de alegría en la gemela, que había logrado sobrevivir. Me confesó que había contemplado a su hermana crecer todo el tiempo, pero que nunca se había atrevido a hablar de ello. Sigamos con otros ejemplos para ver la importancia de consagrar a Jesús a estos niños abortados, voluntaria o espontáneamente muertos sin bautismo. Un hombre de 28 años se encontraba en la cárcel y había llevado un comportamiento anormal y antisocial. Era un hijo adoptivo de una familia que lo había adoptado al perder a su propio hijo, dice McHale. Durante la Eucaristía, aquellos padres preocupados y angustiados le dieron nombre al hijo que había fallecido en el momento del parto, y a través de sus oraciones lo consagraron a Jesucristo. Inmediatamente después, el hijo que habían adoptado salió de la prisión, convertido en un hombre totalmente reformado y actualmente desempeña un empleo de gran responsabilidad. Durante una celebración por un niño nacido prematuramente y que había sobrevivido solo 4 horas, su madre intentó darle gracias a Jesucristo por habérselo llevado con él. Entonces escuchó claramente: al niño tienes que ponerle un nombre y demostrarle que goza del amor de su madre y luego consagrármelo a mí. Una mujer había ejercido la prostitución y a consecuencia de ello había padecido varios abortos, tanto voluntarios como involuntarios. Con gran respeto y cuidado, les puso nombre a todos, aceptó el perdón de Dios y continuó consagrándoselos al Señor todos los domingos, cada vez que iba a la iglesia. A partir de entonces, se vio libre de la depresión que padecía. Como vemos, esta consagración del niño a Jesús es una especie de bautismo espiritual que les consigue la salvación y los libera del estado de limbo o tiempo de espera en que se encuentran.